Quiero compartir con ustedes el tema del cual somos responsables, entonces es las estrategias en el egreso seguro del paciente para la prevención y el manejo de las lesiones de piel, algo tan importante para la calidad de vida del paciente y que redunda en la disminución de los reingresos hospitalarios y mejora la calidad de vida de los pacientes. Entonces, antes de empezar, quiero compartir con ustedes esta frase que nos recuerda nuevamente a Florence Nightingale, nuestra enfermera inspiración para muchas de nosotras. Ella en su tiempo dijo, sueño que algún día las enfermeras del mundo irán a los domicilios a cuidar y a curar a las personas que sufren y no tienen suficiente atención. Pero eso tal vez sea para el año 2000. Entonces, con esto Florence Nightingale no solamente dio una apertura y visualizó el servicio domiciliario como tal también, sino que también ella visualizó cómo nosotros como enfermeros podemos llegar allá hacia los domicilios de diferentes formas, ¿sí? Tanto desde la educación que entregamos al paciente en el ámbito hospitalario, ese plan de egreso al paciente que nosotros construimos con cariño, con conocimientos para el paciente y cómo nosotros también hacemos esas intervenciones de enfermería de seguimiento a través de diferentes medios tecnológicos como es la teleconsulta, ¿cierto? Las entrevistas con el paciente y demás. Entonces, entrando en materia en cuanto a las estrategias en el egreso seguro del paciente para la prevención y el manejo de las lesiones de piel, es necesario recordar que es un egreso seguro. Entonces, traigo para ustedes esta definición que me pareció lo más concreta, y es el egreso hospitalario se refiere a los procedimientos técnico-administrativos que se efectúan cuando al paciente abandona el hospital de acuerdo al tipo de egreso, ¿cierto? Para su casa, para otra institución, de otro nivel de atención en salud, impactando positivamente los indicadores de gestión del riesgo. Y esto es importante, porque los indicadores de gestión del riesgo nos comprometen a nosotros, a la institución, al asegurador y pues en general al sistema. Pero, ¿qué es la gestión integral del riesgo? Entonces, recordar nuevamente que la gestión integral del riesgo en salud es una estrategia transversal desde el Sistema General de Seguridad Social que se fundamenta en la articulación e interacción de los agentes del sistema de salud. ¿Mm? Prestadores de salud, aseguradores de salud, todas las pólizas, todos los prestadores en todos los niveles y el paciente, con el objetivo de identificar, evaluar, medir e intervenir, que es la parte importante también para nosotros, por eso lo pongo así en rosadito, desde la prevención hasta la paliación. Entonces, la apunta a todos los momentos en los cuales nosotros nos encontramos de cara al paciente. Y así llevar a cabo el seguimiento y monitoreo de los riesgos para la salud de las personas, familias y comunidades, orientada al logro de los resultados en salud y al bienestar de la población. Y entonces cumple unos objetivos este egreso seguro que nosotros queremos tener para nuestros pacientes. Quiero compartir con ustedes algunos a grosso modo, digamos que incluyéndolos todos, muchos en unos muy puntuales y son, primero, impacta y disminuye. Lo que queremos nosotros es disminuir los reingresos hospitalarios, no porque no queramos ver pacientes, solo que los queremos ver de otra manera. Entonces disminuye la tasa de reingresos hospitalarios, nos contribuye a disminuir también la tasa de complicaciones y eventos adversos que puedan ocurrir y definitivamente también impacta la mortalidad evitable. Y entonces, poniéndonos un poquito en contexto, en un estudio norteamericano del 2003, en el que entrevistaban a 400 pacientes, 3 semanas después de su alta hospitalaria, se demostró que cerca del 20% experimentaron al menos un evento adverso durante la transición entre el hospital a su domicilio. De estos daños, el 33% era prevenible y podrían haber sido menos severos con una adecuada planificación al alta. Entonces, la mayoría de estos eventos se debieron a la inadecuada comunicación, también nos lo dice el estudio. Esta inadecuada comunicación del plan de seguimiento entre el personal responsable de entregar esa información de la hospitalización y el paciente y sus familias o los profesionales de la atención extrahospitalaria. Es por ello que necesitamos un compromiso multidisciplinario y una implicación más activa en el control y seguimiento de nuestros pacientes.
El plan del egreso hospitalario, entonces, es la planificación del egreso, que es el proceso utilizado para decidir lo que el paciente necesita, para pasar sin cambios abruptos, o sea, que se genere una conciliación o reconciliación en los tratamientos de un nivel de cuidado a otro. Entonces, ¿en qué consiste el plan de cuidado? Allí vamos a planificar el alta del paciente. Generamos nuestros protocolos y procedimientos de egreso hospitalario con nuestros checklists que son muy importantes para nosotros para llevar el control de la información que le vamos a entregar al paciente. Y entonces podremos así asegurar una correcta educación, protección y disminución del riesgo, evitando los miedos innecesarios e incertidumbres que pueda llegar a tener el paciente y la familia, siendo así más eficaces y eficientes, disminuyendo los reingresos hospitalarios y garantizando la continuidad de los cuidados entre los distintos niveles de atención en salud. Dentro de las estrategias para un egreso seguro, entonces está como primer objetivo definitivamente es asegurarle al paciente los cuidados necesarios una vez esté fuera del medio hospitalario. ¿M? Que ese cuidado y ese consentimiento que nosotros le brindamos al paciente dentro del hospital sea casi que igual o mejor en su casa, ¿m? Con el objetivo de prevenir esas complicaciones. Y de esta manera poder contribuir a la recuperación en el hogar, ¿cierto? En el sitio o institución de salud donde pueda estar el paciente y logrando una adecuada integración del paciente al medio externo, sin poner en riesgo, por esto es un egreso seguro, su vida y mitigando la ansiedad y el temor. Y entonces dentro de las recomendaciones que se consideran, podemos nosotros tener en cuenta o integrar dentro de nuestros planes de egreso hospitalario son recomendar al paciente definitivamente hacer recomendaciones y educación en cuanto a los alimentos permitidos y no permitidos, de acuerdo a esto, a la nutricionista y a los especialistas en este tema. Generar indicaciones sobre el uso seguro de medicamentos, todo lo que concierne a las dosis, a la frecuencia, al medicamento correcto, ¿cierto? A la forma con la cual el paciente se debe tomar o ingerir este medicamento, con qué sí, con qué no. Algunos efectos secundarios que puede tener, complicaciones, ¿cierto? Que pueda de pronto él considerar o encontrar en la estadía en su casa. Algunos signos de alarma que pueden presentar estos medicamentos por los cuales consultar definitivamente ya sea a una consulta prioritaria, no necesariamente a un servicio de urgencias, y en su caso, si es, entonces, cuándo el paciente debe ir a un servicio de urgencias. La actividad física permitida, incluyendo la terapia física, respiratoria y ocupacional, por esto se hace multidisciplinario. Las medidas de higiene que debe adoptar el paciente, esto en cuanto a algunas, por ejemplo, cuidados con las heridas también, allí incorporamos esto. La asistencia a citas médicas, signos de alarma y su identificación para reconsultar oportunamente. Los cuidados especiales en cuanto a los estomas, ostomías, heridas, sondas, prótesis o dispositivos médicos con los cuales el paciente egresa a su casa, al servicio de cuidado crónico. Trámites administrativos, y acá me quiero devolver un poco también a no solamente el servicio crónico a su casa, el paciente se puede ir, también cuando el paciente va a otra institución porque definitivamente fue remitido a otro nivel de complejidad o a otra institución donde van a asegurar otro tipo de prestación de servicio por especialidad. Y entonces es tan necesario poderles contar pues el cuento de cómo estaba en nuestra institución, cómo lo hemos manejado y cómo sugerimos se siga manejando el paciente de acuerdo a esa evaluación holística que hemos realizado como enfermeros. Los trámites administrativos son muy importantes, el enterarnos de acuerdo al asegurador cuáles son sus trámites administrativos, cómo autorizar las citas, cómo autorizar sus dispositivos, si se debe autorizar o no, si definitivamente el paciente va directamente a la farmacia, cuál es la farmacia donde le van a entregar los medicamentos, los dispositivos médicos, dónde generar sus citas, cuándo vuelve el paciente al control con el especialista y toda esta información administrativa que el paciente debe tener. Entregarle los documentos, ¿sí? Si necesita epicrisis, si necesita copia de algún medio diagnóstico que el paciente deba tener para generar estos trámites también y poder asegurar esa conciliación en sus manejos. La educación es fundamental para fortalecer la autoconfianza y estimular el autocuidado, evitando así reingresos por alteraciones o afectaciones secundarias.
Y entonces cuando hablamos de educación y hablamos de un plan de egresos que vamos a concluir al final, que se basa mucho en la información que le entregamos al paciente y en esa forma como la entregamos, entonces vamos a hablar y a englobar todo en la educación. Pero para ello es necesario recordar, ¿cierto? Diferentes técnicas o maneras como nosotros entregamos la información en nuestros pacientes. Y entonces poder diferenciar o recordar qué es socialización, qué es capacitación y qué es entrenamiento. Y qué es lo que yo quiero como objetivo lograr con mi paciente. Si lo quiero, la información que le quiero brindar al paciente es a través de la socialización, o si lo que necesito es capacitarlo, o si más bien lo que necesito es entrenarlo a él y a su familia. Y entonces, recordando un poco, la socialización es el proceso mediante el cual el ser humano aprende la información de su entorno. Nos dicen, ¿cierto? Como cuando escuchamos las noticias, escuchamos la información y la analizamos y ya. La capacitación es el proceso educativo de corto plazo, aplicado de manera sistemática, organizada, por medio del cual las personas adquieren conocimientos, desarrollamos habilidades y competencias en función de objetivos definidos. ¿M? Por ejemplo, vamos a capacitar al paciente en cómo tomarse los medicamentos. Y el entrenamiento es la preparación para perfeccionar el desarrollo de una actividad. Por ejemplo, vamos a enseñarle al paciente cómo realizar el cambio de la barrera de ostomía. Vamos a enseñarle al paciente cómo realizar sus cateterismos urinarios intermitentes. Y entonces, la principal virtud que puede tener el lenguaje es la claridad. Y nada le resta tanto como el uso de palabras desconocidas. Esto no lo dice Hipócrates. Recordar nuevamente que la información, a veces muy, digo yo, adornada, genera algunas dificultades en la percepción de la información que puede tener el paciente. Entonces, buscar esos mecanismos con los cuales puedo ser un poco más claro y concreto y evaluar lo que el paciente definitivamente entiende de lo que yo le estoy informando. Educar no es enseñar al hombre a saber, sino a hacer. Nuevamente, Florence Nightingale, un nuevo punto de interrogación. Saber o hacer, o saber y hacer. Y entonces enseñarle al paciente, contarle, pues, todo lo que tiene que él saber de su enfermedad, de sus efectos secundarios, lo que le espera, cuál será el plan de manejo, el plan de atención y el plan de egreso que va a tener el paciente de manera individualizada, integrando a la familia y enseñarle también a hacer al paciente para que él pueda lograrlo en su casa. Y entonces, dentro de la prevención de lesiones de piel al egreso del paciente, ya entrando un poco más al centro de la conferencia, vamos a tener en cuenta lo que hemos hablado en toda esta mañana. Primero, identificar el riesgo. Lo vimos esta mañana, que es importante identificar el riesgo para saber qué es lo que puede ocurrir en el paciente, qué está ocasionando esa lesión en mi paciente o qué puede ocasionar ese riesgo en la piel de mi paciente. También es necesario entonces establecer las medidas de prevención y protección de la piel. ¿Cuáles? Las que tengan mejor evidencia científica y que se acomoden y que se puedan amoldar al tipo de vida del paciente también, ¿cierto? A su estrato socioeconómico, a su cultura también. Entonces hay que revisar al paciente de manera holística y establecer esas medidas de prevención y protección del paciente. Durante la estadía hospitalaria hay que entrenar, debemos entrenar al paciente y la familia un tiempo antes de que egrese el paciente con el objetivo de poder lograr un conocimiento adecuado, un nivel de conocimiento adecuado al paciente. Y una vez el paciente egresa, debemos de generar controles nuevamente periódicos con el objetivo de evaluar si el paciente está haciendo, digamos que las tareas que nosotros pusimos en ese plan de egreso con el paciente, esos seguimientos. Y es importantísimo esto, y es la alianza con programas de seguimiento a pacientes al egreso hospitalario. Hoy en día existen diferentes, digamos que, programas al seguimiento del paciente que están al alcance de todas las instituciones de prestadoras de salud y que nosotros queremos presentar hoy. Y entonces, en cuanto a la identificación del riesgo, nada más, sino no voy a depararme mucho acá porque esto ya lo vimos, y es las escalas de valoración del riesgo. Estas son las que utilizamos en el ámbito hospitalario, pero nosotros enseñamos al paciente en su casa a revisar el riesgo. El paciente puede egresar por X patología en un estado
adecuado, digamos que podríamos decir en un moderado riesgo de lesiones de piel o bajo riesgo porque se mueve, ¿cierto? Tiene percepción sensorial y definitivamente vamos a tener un riesgo no tan alto. Pero de pronto su patología de base pueda llevarlo a que ese estado de salud fluctúe y que requiera ser manejado en casa porque ya no hay otro manejo para él. Entonces, esa escala de valoración de riesgo se va a convertir en un riesgo alto, ¿cierto? El paciente sabe identificar, la familia más allá de esto, sabe identificar cuando el paciente pueda llegar a tener un riesgo alto en lesiones de piel. Entonces, de pronto buscar estrategias en las que nosotros también le podamos entregar al paciente información, al cuidador también hay que incluirlo, donde puedan identificar qué tanto riesgo pueda tener y qué medidas pueda establecer para ellos. Estas escalas de Braden, pues hay, digamos que definiciones muy complejas que nos dicen inclusive cómo medir la humedad y demás. Para el paciente lo que vamos a hacer es hacerlo un poco más fácil, ¿cierto? Poner apenas la información que necesita saber para poder establecer el riesgo. También revisar la escala de Bardell para saber establecer el nivel de dependencia del paciente de acuerdo a esta valoración y entonces poder entregar al paciente estrategias de prevención de lesiones de piel, como cuáles. Definitivamente nuestra gold estándar, los cambios de posición. Enseñar al paciente que debe cambiarse de posición cada 2 horas, enseñar a la familia que es una manera de entregar amor al paciente. Nosotros entregamos amor a nuestra familia, a nuestro familiar, cuando le cambiamos de posición, aprovechamos para hablar con él, aprovechamos para contarle, para cantarle también, y entonces es un trato humanizado. Y esto lo debemos hacer antes de que el paciente egrese. Integrar al paciente en esos cambios de posición hospitalarios hace que cuando el paciente egrese, si necesita cambios de posición en su casa, lo pueda lograr hacer el familiar. Discúlpeme. Y entonces enseñarle que deben de ser cada 2 horas, que hay que evitar el arrastre o el cizallamiento, porque esto además genera riesgo de lesiones de piel por presión. También enseñarle cómo prevenir las lesiones de piel por humedad, que ya hemos hablado también hoy, el tema del manejo del pañal, la aumentación de la piel y también si el paciente necesita el uso de superficies de apoyo, de reducción, alivio de la presión o dispositivos médicos, entonces poderle entregar al paciente tecnología que puede llevarse a través de su celular, algunos videos que le puedan enseñar al paciente cómo posicionar sus apósitos, en dónde posicionar sus apósitos, sus dispositivos médicos, los cojines, cómo los puede poner con el objetivo de aliviar la presión. Entonces quiero compartir con ustedes un ejemplo de un dispositivo médico que utilizamos para prevenir las lesiones de piel en los pacientes en lesiones de piel sacra. Para a aplicação do Aquacel Foam Pro, posicione o paciente em decúbito lateral. Prepare a pele do paciente. O uso de películas protetoras ou emolientes na região onde a cobertura será aplicada não é recomendado. Quando a pele estiver limpa e seca, faça a apalpação da região sacrococcígea e delimite a porção final do osso do cóccix. Essa região deverá ser posicionada na porção final do Aquacel Foam Pro, ainda em contato com a área de tecnologia Hydrofiber e espuma. Remova a proteção central do Aquacel Foam Pro. Dobre a cobertura ao meio e afaste gentilmente a região interglútea. Aplique a cobertura no cóccix e região sacral, iniciando a aplicação e vedação pela região interglútea. Remova as proteções laterais e alise suavemente cada lado da cobertura Aquacel Foam Pro na pele do paciente. Se em alguma região houver necessidade de ajuste, as bordas poderão ser reposicionadas para garantir a aplicação adequada. Garanta que a cobertura inteira esteja em contato com a pele. Passe a mão sobre toda a cobertura Aquacel Foam Pro para garantir a vedação por completo. Perfecto, entonces es un ejemplo de cómo podemos nosotros entregar la información al paciente, elaborar videos educativos que incluyan el uso de los dispositivos adecuadamente, cómo utilizar sus cojines, sus aliviadores de posición, de presión, sus superficies de apoyo, reducción de la presión y aliviamiento, y cómo prevenir las lesiones de piel en general en su casa.
Nosotros disponemos de diferentes programas que apoyan el riesgo seguro, por eso siempre buscamos que con los hospitales podamos generar esas alianzas donde podamos implementar los protocolos de prevención de lesiones de piel por presión, ayudar a la institución a que genere sus seguimientos, indicadores, que genere su identificación y diagnóstico de las lesiones de piel relacionadas con la dependencia del cuidado con las cuales cuenta, cuál es su perfil epidemiológico y a partir de ello se generen sus paquetes de medidas que impacten los indicadores hospitalarios y los indicadores en el egreso seguro del paciente. También contamos con diferentes programas para el manejo de la continencia, como es el programa Contigo, el programa Con tus pies para el egreso del paciente con diabetes para prevenir el pie diabético, el programa Pro Piel para el paciente que recibe radioterapia y los bundle con la mejor evidencia científica para prevenir las lesiones de piel por presión, por humedad y por adhesivos. Y entonces quiero contarles algo que sé que les puede servir a la hora del egreso en salud seguro para el paciente. Nosotros tenemos entonces el programa Contigo, que es un programa integral para la persona ostomizada y que requiere cateterismo vesical intermitente, IO. Y entonces el objetivo de él es brindar un modelo de atención integral al paciente con ostomía o incontinencia urinaria bajo el concepto de calidad de vida a través de la asesoría personalizada en aspectos técnicos, biopsicosociales, nutricionales en su red de apoyo durante el pre, el trans, el postoperatorio y el egreso hospitalario, generando costo-efectividad para el sistema de salud y garantizando un egreso seguro para el paciente. Los componentes del modelo de atención tienen, digamos que dentro de los componentes, el soporte al paciente y a la familia, a los profesionales de la salud y a los aseguradores. Dentro del componente del soporte al paciente y a la familia está la marcación prequirúrgica, asesoría prequirúrgica, seguimiento y entrenamiento. En cuanto a los profesionales de la salud, entregamos valor en cuanto al soporte pre y postoperatorio, entrenamiento continuo y detección. Aquí en este entrenamiento nosotros contamos con plataformas como Combatec e-Learning o Combatec Class 2.0, donde podemos capacitar a todos los profesionales de la salud que lo requieran para que puedan estar dispuestos a prestar una atención en salud de acuerdo a los protocolos institucionales. Y a los aseguradores contribuimos con la reducción de los costos, entregamos data en tiempo real y generamos impacto en los indicadores de gestión de riesgo. Entonces tenemos como estrategias y modelo aquí. En el ambulatorio valoramos en las IPS Combatec Medical Care o también IPS aliadas, como cuáles, por ejemplo, quiero resaltar al Hospital de Medic, a las clínicas con subsidio, a la Fundación Cardioinfantil, donde nos han permitido el desarrollo de estos programas, que son ejemplo, algunas se me pueden escapar. En el domiciliario, por ejemplo, pacientes con limitación de la movilidad en las áreas de cobertura y en cuanto a la teleconsulta, en áreas fuera de cobertura, acompañamiento a través de plataformas digitales, estamos llegando a pacientes que viven en zonas alejadas como Leticia, por ejemplo, San José del Guaviare y el Arauca. En cuanto a la marcación prequirúrgica, entonces contarles que en cuanto al egreso seguro es importante involucrar al paciente en una consulta o en un momento que por lo general nos lleva más o menos un tiempo de una hora, hora y media, donde le contamos al paciente en qué consiste su patología, no solamente, por ejemplo, en el caso de las ostomías, cuál es su estoma y el color del estoma, sino abordamos al paciente de manera holística, integral. Contándole el por qué se realizó su ostomía, cuál es el plan que tiene el cirujano para él, cómo cuidar su ostomía, en el caso de la marcación prequirúrgica, entonces generamos la preparación para este procedimiento, ponemos al paciente, le enseñamos cómo vamos a realizar la marcación, en qué sitio, cuál es el sitio más adecuado para él con el objetivo de disminuir esos riesgos en lesiones periostomales o complicaciones que puedan haber en el posoperatorio y le ponemos al paciente en su piel el dispositivo médico con el objetivo que él pueda integrarse, ya irse como haciendo a la idea, ¿cierto? Y ingresando a esa nueva, digamos que momento o etapa que va a vivir de su patología quirúrgica. Y entonces en el posquirúrgico al paciente lo valoramos una vez egresa el paciente o inclusive en el ámbito hospitalario, en las instituciones nos informan que el paciente va a ingresar, nosotros vamos, entregamos la información siempre con toda la, digamos que uniéndonos al protocolo institucional.
entregamos la información, educamos al paciente, enseñamos a utilizar el dispositivo de manera adecuada al paciente y generamos controles posteriores luego del egreso. En algunas ocasiones debemos ir al domicilio del paciente. Y en cuanto a la teleasesoría, en esos sitios donde no podemos ir, generamos teleasesoría, evidenciamos cómo el paciente está generando el cuidado de su estómago. Es importante poder evidenciarlo, revisarlo, y esto también nos sirve a nosotros para nuestros planes de egreso hospitalario en todos los ámbitos, tanto en medicamentos, por ejemplo, en dispositivos, otros dispositivos que pueda utilizar, integrar esta práctica de poder hacer la videoconferencia donde el paciente nos muestre cómo está cuidándose y nos pueda mostrar también algunas complicaciones que se puedan evidenciar. Y entonces nosotros, en el caso de las ostomías, utilizamos nuestros algoritmos de indicación donde podemos evaluar diferentes parámetros, que son en este caso, podría decir que son 10, pero para la información al paciente, que debe ser un poco más concreta, hablamos de altura, ángulo de drenaje y abdomen, y de acuerdo a ello escogemos el tipo de barrera y manejo que nosotros le vamos a entregar al paciente. Esto con el objetivo de disminuir las lesiones periostomales que hacen parte del grupo de las lesiones de piel asociadas a la humedad, lesiones de piel relacionadas con la dependencia del cuidado. Y entonces manejamos al paciente con un foco holístico donde decidimos, de acuerdo a la valoración que se hace a través del grupo de enfermería, en conjunto con la institución, si el paciente necesita un dispositivo plano, convexo o convexo rígido. Adaptamos el dispositivo en conjunto con el paciente, que él pueda llegar a ser entrenado, y cuando hablamos de entrenamiento es que el paciente él mismo pueda ponerse el dispositivo, y si el paciente tiene alguna dificultad visual o motora, entonces enseñamos al cuidador a hacer este trabajo. Entonces no dejamos al paciente solo hasta que él mismo, el paciente o la familia, sean capaces de hacer el cambio de su barrera de ostomía y de su bolsa de la manera más adecuada. Entregamos indicadores clínicos a la institución y a los aseguradores. Entonces, este es un ejemplo de una cohorte, de una EPS de Bogotá, que se genera entonces la cohorte entre el 2019 y el 2021, donde hablamos de indicadores clínicos, en este caso altura del estómago, con el objetivo de identificar qué tipo de barrera de ostomía puede necesitar el paciente y qué complicaciones puedan llegar a tener. Y asociamos esto también, este indicador, a las lesiones periostomales, con el objetivo también de impactar estas lesiones que pueden ocurrir al egreso del paciente, que por lo general, de acuerdo a la data, se presentan en un 60% al primer mes de egreso del paciente con ostomía, y entonces impactamos estas lesiones periostomales, evitando así que el paciente reingrese a servicio de urgencias por una herida alrededor de su estómago. Esta información la entregamos a nuestras instituciones aliadas, donde nos han permitido tener el programa, digamos que donde ustedes han querido adoptar el programa, allí vamos a entregar estos indicadores. También contribuimos en la recuperación de la piel, que finalmente es lo que buscamos nosotros con el cuidado de esta, ¿cierto? De la prevención de lesiones de piel en nuestros pacientes, y mejoramos la calidad de vida del paciente con el que tenemos contacto en el caso del cateterismo urinario intermitente o paciente incontinente urinario. Y lo más importante, digamos que la diapositiva más importante de estas que he mencionado, y es cómo cambiamos la calidad de vida del paciente, cómo impactamos. Esto también es una invitación que podemos adaptar, a que podamos adaptar en nuestros planes de egreso hospitalario este indicador de calidad de vida del paciente, poder evaluar de acuerdo a estas encuestas o instrumentos que están para el alcance de nosotros, cómo el servicio de salud o los planes de egreso seguro pueden impactar la calidad de vida del paciente una vez egresa. Entonces, nosotros con nuestros programas, en este caso con el Contigo Mi Más, podemos decir que impactamos positivamente al paciente y a la familia día tras día que tenemos contacto con el paciente y hacemos seguimiento hasta lograr el entrenamiento del paciente y la familia. Esta era la información que quería compartirles. He aprovechado el tiempo que me han dado. Muchísimas gracias. Aquí están los datos con los que pueden contactarme, y si hay preguntas es el momento.